y sobre todo con mucho amor para cada uno de ustedes. Y toda persona que ha vivido después de Adán y Eva se ha sentido culpable de algo al igual que ellos. ¿Cuál es el origen de la culpa falsa o verdadera? Es un sentimiento de dolor por haber hecho algo malo. ¿Se siente usted preso por algún sentimiento de culpa que no logra identificar? Así que en un momento u otro de nuestras vidas, cada uno vamos a experimentar el efecto de pesadez o presión que tenemos nosotros como culpa. Pero ¿sabía que hay culpa buena y mala? Así que bienvenido aquí, hermanos, a Cristo mi Libertador, que hoy vamos a Cristo a darnos a ayudar cómo librarnos de las culpas. Así que pongámonos atentos, hermanos, sobre este gran mensaje. Cuando uno viola su conciencia al hacer algo malo, ¿cómo se siente? Se siente culpable, ¿no es así? Ahora bien, ¿alguna vez usted ha sentido sentimientos si habrán hecho nada malo? Pues mucha gente lo ha tenido. En realidad, mucha gente vive sobre esa nube de culpabilidad. Y si alguien le pregunta por qué, a veces le van a hablar de algo que ocurrió en el pasado o de algo que le está pasando ahora mismo. Mas, sin embargo, no podrán decirle a ustedes por qué. Sencillamente se sienten culpables. Y usted le pregunta ¿desde cuándo se ha sentido usted así? Le van a responder desde hace mucho tiempo, pero creo que todo el mundo se siente igual. Pues no todo el mundo siente lo mismo. Lo que pasa es que esta gente vive sobre una nube de culpabilidad y no pueden decir por qué. Tan solo saben que está ahí y que además de haber hecho su vida miserable, también les ha impedido también ser muchas otras cosas más de lo que han podido ellos imaginar. Piensen cuánta gente no sabe por qué ha perdido su gozo, por qué no tiene seguridad en la vida y tampoco verdadera confianza. No se dirigen a ningún lugar, ni tratan tampoco de llevar a cabo nada. Pareciera que solo van por allí y es como si estuvieran solamente en medio de la neblina. Y eso es precisamente de lo que quiero hablar ahora. Este es el mensaje cuyo título es, hermanos, Victoria sobre las culpas. Y me gustaría que me acompañe, por favor, el capítulo 8 de Juan, donde tenemos aquí un ejemplo perfecto de la verdadera culpa y de la respuesta de Jesús ante ella. Así que vamos a empezar a leer del versículo primero, el cual nos dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Lo que esta gente trataba de hacer aquí es atraparlo en algo, hermanos. No estaban interesados en la mujer. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí tenemos entonces, hermanos, un ejemplo perfecto de la verdadera culpabilidad. Esta mujer no solo era culpable de adulterio, sino que también había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No obstante, el objetivo de ello era sobre todo embaucar a Jesús. La mujer no les importaba a ellos. Y si podían que Jesús violara la ley de Moisés, entonces podrían acusarle de otra clase de cosa. Pero según su sabiduría, Jesús le respondió:
si vamos a apedrearla, vamos a empezar entonces con aquel de ustedes que no ha sido culpable de pecado. Y probablemente del mismo pecado. Entonces todos se alejaron. Entonces vemos que este es el mejor ejemplo de cómo responde Jesús al pecado, a la culpa, al hecho de ser condenado, al ser rechazado, hermanos, y desechado, de sentirse carente de valores e indigno de alguna cosa. ¿Y cuál fue su respuesta? No le dijo te condeno o debes hacer esto, sino que la miró, le dijo en el versículo 11 del capítulo 8 de Juan, ni yo te condeno, dijo, vete y no peques más. Y alguien dirá, espera un momento, pareciera que, pues que solamente lo sacó del apuro, pero no fue así. Porque vea lo que dice en Juan capítulo 2, versículo 25. Él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía, hermanos, el corazón de ellos. Y sabía que, estando allí, sobre todo enfrente de ellos, se sentía condenada, indigna, sucia e inmunda e inaceptable. Pero al mirarle él a los ojos, algo ocurrió y él supo que él era el Hijo de Dios, que Jesús mismo sintió su perdón. Y Dios la limpió ahí mismo mientras todos se alejaban, hermanos. ¿Por qué Jesús no se propone que nos sintamos culpables, hermanos? Sino Él nos hace limpiar nuestra vida de tal manera que no nos sintamos nosotros culpables. Quisiera, por lo tanto, que analizamos bien este asunto de la culpa, ya que hay un aspecto, sobre todo en ella, del cual mucha gente no se percata. De manera que sufren la causa de esto sin poder identificar lo que pasa en sus vidas. Y ahora yo le pregunto esto. Cuando experimenta una culpa usted, ¿cómo se siente? Usted dirá, pues me siento culpable. Pues a veces se siente culpable y a veces temeroso, aunque a menudo una persona le puede decir, tengo miedo al castigo de Dios y siento también que solo está esperando de atraparme Dios. Él conoce mis puntos débiles. Me siento indigno. Me siento inaceptable. Y así la gente puede citar una lista, sobre todo una lista larga de objetivos, para así describir cómo se sienten realmente si son sinceros al respecto. Mas, sin embargo, todo se relaciona con algo de lo cual se sienten culpables, aunque a veces ellos ni siquiera puedan decirle qué es. Ahora bien, la gente puede creer que usted tiene que cometer ciertas clases de pecado para sentirse culpable. Mas, sin embargo, no es así. De hecho, no es necesario que usted cometa algún pecado para sentirse usted culpable. Mire, yo crecí en medio en una iglesia muy estricta. En esos días, si uno iba al cine, había cometido un pecado, aunque no existía ninguna película, sobre todo, que sea sucia como tal, sino que todos eran decentes en ese tiempo. Recuerdo que era miembro de una iglesia de santidad pentecostal, donde toda mi vida se nos enseñó que si era algo divertido, era pecado. Y también recuerdo, hermanos, que estando en el cine, me sentía realmente culpable al respecto. Pero no solo eso, sino también en ese tiempo tampoco podríamos nosotros nadar en la misma piscina con las mujeres. Cuando pienso hasta dónde nosotros hemos llegado de esos días en que ni siquiera podíamos nosotros nadar con ellas, entonces me doy cuenta de lo que antes hacía sentir culpable a la gente, hermanos, hoy ni siquiera lo perturba. La tragedia es que nos hemos sentido insensibilizados tanto frente al pecado que las cosas que debían de molestarnos a nosotros ya no nos molestan hoy. Digo esto sencillamente porque la gente tiene diferentes ideas acerca de lo que las hace sentirse culpables. Estoy seguro de que hay gente hoy que ha crecido en iglesias muy legalistas, lo cual le dicen, esto es pecado y aquello también. Y no debes hacer esto y lo otro. Por mi parte, en aquellos días, hermanos, eso no me molestaba a mí. Y era muy joven porque yo pensaba que todo estaba bien. Mas, sin embargo, pues sobre todo desperté todo esto y empecé a leer la Biblia en que Dios no dice lo que yo iba a ser culpable. Y pensando en eso, me doy cuenta cuál engañada está mucha gente, lo cual ni siquiera cuál es el engaño. Tan solo sienten una carga sobre sus hombros, como que algo se exirnea sobre ellos. Ahí está eso. Y no pueden liberarse.
Y luego miran alrededor buscando sobre todo a quién echarle la culpa de ello, pero no pueden. Y lo que no se percatan es que están lidiando con la culpa, hermanos. Ahora bien, pensando en esto de la culpa, yo quiero darle a ustedes dos definiciones al respecto para que así pueda usted tener al menos una idea de lo que es esto y luego pasar lo que dos categorías de la culpa, es decir, la culpa buena y la culpa mala, ya que existe una culpa que es buena y otra que es mala. Y usted dirá, un momento, pastor, si la culpa es consecuencia del pecado, entonces ¿cómo puede haber una culpa buena? Pues es muy sencillo, hermanos. Considere esto por un momento. Cuando usted peca contra Dios y le desobedece, ¿qué siente usted? Pues si usted es creyente, se siente culpable, ¿verdad? ¿Y por qué se siente culpable cuando desobedece a Dios? Porque el Espíritu Santo le da sensación o sentimiento que he violado la ley de Dios y por eso me siento yo culpable. Pues entonces eso dice que Dios nos ha dado a nosotros un don maravilloso para permitir que nos sintamos nosotros culpables cuando pecamos contra Él. Porque, ¿qué sucedería entonces si no existiera el sentimiento de culpa? Así que la culpa es buena aquella que usted y yo sobre todo percibimos cuando desobedecemos a Dios, violamos su ley, la infringimos o hacemos sobre todo esas cosas que sabemos que constituyen una violación de la palabra misma de Dios. De la forma que ahora tenemos nosotros, que es con lo que nos confronta, que algo que necesitamos ser confrontados, lo cual quiere que nosotros resolvamos. Así que esa clase de culpa es buena. Puede ser que incluya todo aspecto de aspectos diferentes en cuanto a sentimientos se refiere. Pero es una culpa buena, porque esa es su manera de advertirnos a nosotros lo siguiente. Si sigues en esa dirección, habrá ciertas consecuencias para ti. En otras palabras, el sentimiento de culpa es una advertencia, hermanos, de que el pecado contra Dios trae sus consecuencias mismas. Y si paso por alto esa sensación, eso me va a traer a mí una clase de juicio. Así que Dios nos da sentimientos de culpa y que son buenos. No es que se sienta bien, pero es bueno para nosotros porque esa es su manera de decir, eso no es la correcta, estás violando la ley. Vas rumbo a problemas, no debes hacerlo. Si supieras el resultado de esto, nunca lo harías. De manera de que el Espíritu de Dios procede aquí a actuar en nuestro corazón. ¿Y qué sentimos? Sentimos dolor. Por ejemplo, hay unas cosas que si una persona las hace, va a sentir un dolor emocional, ¿verdad? Si usted perjudica a alguien oral y sexualmente o produce un daño físico, va a sentir alguna clase de dolor. Así como Dios nos advierte que nos intenta demostrar que algo dentro de nosotros puede ser desastroso, a menos que lo corrijamos nosotros. Entonces esa clase de culpa es buena, hermanos. Considérelo de esta forma. Si usted, por ejemplo, está, por ejemplo, en una intersección o un cruce de cuadras y que no respeta usted la luz roja, va a tener un desastre. En otras palabras, la luz roja es una advertencia, hermanos. Y eso mismo hace la culpa en la conciencia. La culpa en dicha conciencia es la luz roja de Dios en su vida, hermanos, que le dice, deténgase. Se trata de un don de Dios, de algo bueno, ya que lo que está haciendo Él es cuidarnos a nosotros. Ahora bien, considerando algo de la culpa buena y la culpa mala, hay una culpa que se deriva, y fíjese en esto, se deriva de una forma de pensar equivocada. No es de una acción equivocada, sino de un racionamiento equivocado. Por ejemplo, si yo voy al cine a ver una película buena y solo voy a divertirme en algo que no es para nada, sobre todo, indecente o sucio, lo cual es algo difícil de encontrar hoy en estos días, hermano, entonces no tengo por qué yo sentirme culpable. Pero si me sentara delante de algo que es sexualmente indecente y donde se usa un lenguaje sucio, me sentiría mal. Porque es algo que no puede y no está de acuerdo con lo que yo soy. O sea, en otras palabras, así no somos nosotros los cristianos. El mundo se ríe de todo eso. Y en cuanto más indecente es algo, más dispuesto está para pagar y verlo y obtenerlo. Pero sin embargo, para aquellos que somos creyentes, todo esto es repugnante y es una ofensa.
De manera que hay algo dentro de nosotros que no nos permitirá, gracias a Dios, disfrutar de algo que en el fondo que sea destructivo. Ahora bien, si hoy yo voy al cine, me siento ahí pensando simplemente, ay Señor, ¿y si este lugar se derrumba? Y tengo otro sentimiento que parecen totalmente de fundamentos. Esa es una culpa que Dios no puede usar para absoluto para hacer que suceda algo bueno en la forma mía. Porque se trata que nosotros mismos pues nos hemos imaginado y por lo tanto es una forma de pensar equivocada. Si yo tengo un pensamiento equivocado de lo bueno y lo malo, entonces puedo sentirme yo culpable por algo que no es malo. Pero si así yo he crecido y eso es lo que me enseñaron, me voy a sentir mal. Por otro lado, está esa gente cuya conciencia está pero tan apagada y tan seca que no sienten nada, hermanos. Y también está aquella otra gente que es la más peligrosa, de la que anda por aquí, por las calles de hoy, la cual no tiene ningún sentimiento, hermanos, de culpa. Esta gente puede matar sin llegar a sentir ninguna culpa en absoluto. Y hay un nombre para ello. Así que esto es un tipo de culpa del cual se habla diferente. Ahora vamos a hablar de lo que culpa de que nosotros los creyentes afrontamos, por qué la afrontamos y así por el estilo. Y en primer lugar, vamos a pensar de dónde procede. ¿Cuál es el origen de la culpa verdadera y genuina? Si yo tengo esa sensación de que yo he hecho algo malo, ¿de dónde viene entonces eso? Pues se trata de un sentimiento doloroso que usted y yo recibimos como consecuencia de haber hecho algo malo. Y a pesar de que es doloroso, también es bueno para nosotros y a esto es lo que nosotros llamamos culpa verdadera. Y un buen ejemplo al respecto es el de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿qué pasó? De inmediato ellos se sintieron culpables. Y estas fueron las dos personas que se sintieron primero culpables. Y luego fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos y se cubrieron ellos con hojas. Y luego empezaron a presentar excusas ante Dios. ¿Por qué? Porque se sentían culpables. Y toda persona que haya vivido después de Adán y Eva también se ha sentido culpable de algo, tal como ellos se han sentido culpables debido a su pecado. Luego tenemos otro ejemplo, que es el de David, hermanos, que pegó con Betsabé, haber cometido adulterio con ellos y después manda a matar a su marido y mintió y todo lo demás. Y cuando el profeta lo confrontó con eso, dijo, he pecado contra el Señor. O sea, se sintió sumamente culpable, hermanos, y experimentó el peso de la culpa. Y otro ejemplo de esto es el del apóstol Pedro, cuando le dijo al Señor, aunque todos los demás te traicionen, puedes contar conmigo. Yo estaré ahí, no importa lo que pase. Pero luego lo niega 3 veces. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue lo que sintió? La escritura nos dice que sintió que él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque la culpa es sumamente penetrante, hermanos, para él, al tener que pensar en lo que le había él dicho al maestro, que él iba a estar con el maestro, que ahora ante el juez y ante aquella mujer ni siquiera había podido, sobre todo, admitir el hecho de que lo conocía. De manera que esta es la culpa que Dios se propone a nosotros, que todos nosotros nos propongamos. Cuando le desobedecemos, el Señor quiere que nos demos cuenta de lo que hemos hecho y que eso penetra en lo más recóndito en nuestro ser, hermanos. Pero si usted llega hasta el punto en que puede usted pecar contra Dios, y fíjese bien, y eso no le molesta, entonces usted se encuentra en una situación peligrosa en cuanto a su relación con Dios. Por eso cuando yo escucho a la gente decir, sabiendo sobre todo que vive en el pecado, eso no me molesta. Quiero decirle que esto es mucho más peor que tener una terrible enfermedad, porque van a sufrir horrorosas consecuencias, hermanos. Mire, la culpa que Dios nos transmite por medio de su Espíritu es para nuestro beneficio y es una culpabilidad buena. Por ejemplo, ¿por qué a cierta gente no le agradan los 10 mandamientos? Piensen en eso un momento. Y qué absurdo, hermanos, es quitarlos un mandamiento de la pared de una escuela. ¿Qué tienen de malo los 10 mandamientos? A no ser que a usted no le guste que le recuerden su pecado. Si no quieren que le recuerden su pecado,
¿Qué debe hacer entonces usted? Pues con el fin de tratar de suprimir su culpa, tiene que quitar lo que le recuerde esa culpa. No hurtarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no matarás. En otras palabras, ¿por qué quitarlos de ahí? ¿Acaso creemos que los niños van a cometer adulterio, van a robar y mentir? No. Entonces, ¿por qué quitarlos entonces? Porque se trata de un pavoroso recordatorio de las leyes de Dios, que remuerden la conciencia. Esa es la razón. Ahora bien, ¿por qué la gente dice que no cree en la Biblia? ¿Será porque no es la verdad? No. ¿O será porque pueden mostrarle a usted todos esos versículos que son erróneos? Tampoco. Entonces, ¿por qué no creen en ella? ¿Por qué no soportan la culpa que sienten cuando están ellos encargando, sobre todo con la verdad? Y así es cuando la verdad llega a nuestra vida. Si hay algo malo en ella, nos sentimos nosotros culpables. Considere ahora lo siguiente. ¿Por qué alguien tiene que aborrecer los 10 mandamientos? ¿Por qué esta gente aborrece la palabra de Dios? ¿Por qué aborrece también la iglesia? Porque hay algo en esas tres cosas que le recuerda algo que está en lo más recóndito de su ser, hermanos, por lo cual se sienten ellos culpables y no quieren sentirse así. No les agrada la sensación a ellos que se produce al ser los obedientes de Dios. En otras palabras, si usted viola las leyes de Dios, se sentirá culpable. Y esa es la culpa que viene de él. Y bien, ¿qué hay en cuanto a la culpa falsa? ¿Cómo puede una persona sentirse culpable sin ser sobre todo culpable? Pues existe lo que se llama la culpa falsa y probablemente todos nosotros la hemos experimentado en algún momento u otro. Y usted dirá, pero la culpa es buena. Esa es la culpa de parte de Dios, la cual viene por medios entonces del Espíritu Santo. Pero la culpa falsa no es buena. En otras palabras, la culpa genuina que proviene, hermano, de la palabra de Dios es buena. La culpa falsa no viene de Dios y por lo tanto no es buena. Así que veamos en qué consiste entonces, porque muchas personas viven ahí y por eso viven preocupados, deprimidos y frustrados en cuanto a la vida y por eso pierden el sentido del gozo de la naturaleza de la vida. Tienen muchas razones para ser infelices, pero no lo están. Y también tienen muchas razones para sentirse seguros y disfrutar de la vida, pero no pueden. Y parte de la razón de eso es que es la culpa falsa. Ahora bien, ¿qué es la culpa falsa? La culpa falsa es esa sensación que una persona tiene cuando uno ni siquiera ha cometido ningún agravio. Sin embargo, es un sentimiento de culpa, aunque nadie la puede culpar. Y si usted le pregunta qué ha hecho para sentirse culpable, no sabrá por qué. Tan solo le van a decir, como dijimos al principio, sencillamente, pues me siento culpable. Debió haber hecho algo malo, le dice usted. No necesariamente. Se trata de una jugada sucia de parte del diablo, hermanos, para hacer que usted se sienta culpable cuando no ha hecho usted nada para sentirse así. Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿cuánta gente puede vivir sin pecar? Lo primero que se nos vendría a la cabeza es, todos pecamos y no podemos sin pecar. Mas, sin embargo, hermanos, esto es una mentira, no es verdad. El diablo ha torcido nuestro pensamiento. De manera que muchas veces una persona se sentirá culpable de algo sin que pueda decirle a usted qué es. Y esa clase de culpa dolorosa, porque si supiera qué es, sabría entonces cómo hacerlo frente al problema. Pero si no sabe qué es, entonces tendrá que vivir en medio de esa confusión. Hablemos ahora de las cargas que la gente lleva y veamos, por ejemplo, el caso de una señorita de que, pues podemos, digamos, que su padre abusó sexualmente cuando solo tenía 12 años de edad, lo cual continuó durante unos, digamos, 4 o 5 años más. Y si usted le pregunta a esta joven cómo se siente al respecto, le va a decir que se siente culpable. Y es sorprendente lo que pasa con la mente, hermanos, de las personas. Ella se siente culpable, aunque no es ella culpable suya, o no es culpa suya. Así se transforma toda la mente de los jóvenes. ¿Y qué ocurre entonces? Que se siente culpable y sobre todo no se casan, tienen problemas en su matrimonio, no se explican por qué.
Y es porque hay una nube negra, hermanos, de culpabilidad que se cierne sobre sus vidas. Esta joven no hizo nada malo. Fue forzada a hacer eso. Mas, sin embargo, se siente ella culpable. Y eso ocurre, pero tan a menudo, que se ha hecho tan frecuente y tan trágico con los sucesos de aquí de la gente. Mira, empieza con esa madre que se ve trabajar y que está embarazada y que luego pierde el bebé porque este nace antes de lo previsto. Y qué fácil es para ella preguntarse, ¿qué fue lo que hice? Oh Señor, ¿por qué me castigaste con esto? ¿Por qué te llevaste al bebé? ¿Qué hice mal? No debía haber trabajado yo tan duro. No debía haber hecho esto y lo otro. Y entonces esta madre se siente muy culpable al respecto, aunque no tiene culpa alguna. Pensemos también en estas personas que han recibido la oportunidad del trabajo, pero que no hace lo mejor. Se preparó para hacer lo mejor posible y ha puesto sobre todo en eso, pero las cosas no salieron tal como ella quería. Por lo tanto, se siente muy culpable al respecto y para él es como si le hubiera fracasado. Pues escuche esto. Si usted pone todo su empeño en algo y se ha preparado para hacerlo, no tiene ninguna razón para sentirse culpable. Y da lo mismo lo que alguien más pueda pensar. Si ha hecho usted todo lo que está a su alcance, entonces no es culpable aunque crea que lo es o alguien más lo quisiera a usted darle o convencerlo de ello. Pensemos ahora en la gente que es casada y digamos, por ejemplo, que su marido esté acierta sobre todo, que sabe algo, cosas de su persona y usted hace todo lo que está a su alcance. Mas, sin embargo, por alguna razón, sencillamente no puede usted vivir a la altura de lo que él espera. No importa cuánto empeño ponga en eso, aún así, no puede usted lograrlo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se siente culpable, dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo cambiar? Pues no puedo cambiar mi ropa, mi cabello, mi cama, poder cambiar aquello, otro, en otras palabras, todo. Pero ¿sabe una cosa? Usted no tiene la culpa, aunque alguien más quiere que piense así. Y si ellos pueden darle una razón por la que debe sentirse usted culpable de eso y usted la acepta, tendrá sobre todo un sentimiento de culpa falso, lo cual es el extremo penetrante en la vida de la persona. Consideremos ahora, hermano, la persona que se siente incompetente. Mire, hay gente a la que si usted le pregunta con respecto a qué se siente incompetente, le van a decir, no lo sé. Sencillamente sienten como que si nunca ellos pudieran ser del todo capaces de alguna cosa. Y si echan un vistazo a lo que sus vecinos, a sus amigos tienen, la gran casa que donde viven, esa gran automóvil, el gran RV, la gran trailer, las grandes motos y todos los demás, piensan simplemente, Señor, ¿por qué yo no tengo eso? Debe ser por alguna cosa que estoy haciendo mal. Pues no necesariamente, hermanos. Y es fácil echarnos a nosotros mismos la culpa, hermanos, falsa. Pero escuche esto. Ya tenemos suficientes problemas con la culpa verdadera. Además, la culpa falsa es una trampa del diablo. Y puede hacer que usted se sienta incompetente, que no lo merece, que no es digno de eso. No se detendrá. En otras palabras, el diablo le va a decir, mira todo lo que esa gente tiene, lo que tú no tienes. Debe ser algo que tú has hecho que no, y que por lo cual Dios te está castigando. Mire, yo no encuentro, sobre todo yo me encuentro gente que sinceramente creen que Dios los está castigando, hermanos, por algo que sucedió en el pasado. Y entonces yo le pregunto, ¿le ha perdido a Dios perdón por ello? Sí, ya lo hice, me dicen. ¿Y Dios lo perdonó? Sí, ya me perdonó. Entonces, ¿por qué se preocupa a usted por eso entonces? ¿Cuántas veces le ha pedido a Dios perdón por eso? Como unas 50 veces me dicen. Entonces le he dicho yo, ¿cuántas veces debe pedirle usted a Dios perdón por algo antes de que lo haga? Pues creo que una vez. ¿Y ya le pidió que lo hiciera? Sí, ya lo hice, me dicen. ¿Y Dios lo perdonó? Y entonces se sienten como atrapados al decir, bueno, pues yo creo que sí lo hice, pero ¿qué? Lo que dicen en realidad es que todavía se sienten culpables, hermanos, de algo por lo que hacen,
años sobre todos, pues, que le pidieron a Dios que le perdonara. Lo que le estoy diciendo es que la gente que sufre en todos los aspectos de su vida es porque no saben qué hacer con ello. No son capaces de aceptar el hecho de que si yo les pido a Dios que me perdone, entonces ya me ha perdonado. Veamos otro ejemplo, hermanos. Digamos que usted se va al trabajo, mañana le dice a un compañero: ayer fui a la iglesia, contamos acerca del cielo y otras cosas. Entonces alguien le dice a usted: no me diga que usted es una de esas personas que piensen que Jesús es el único camino. ¿Eso es lo que usted cree? ¿No le parece que esto es muy cerrado de mente? Déjeme preguntarle algo. ¿Cómo podría usted tener amor en su corazón creyendo que Jesús es el único camino? ¿Qué hay de toda esa gente en otros lugares que no creen en Jesús? Pero no solo eso, sino que además desean tener una cerrada mente, sino que también es injusta. Y cuando ya le ha metido en la cabeza de lo equivocado que está por creer en la palabra de Dios, también lo hace sentirse a usted culpable por creer en la verdad. A menos que usted conozca la verdad y usted dispuesto a defenderla. Mire, la gente siempre va a tratar de presionarle diciéndole: con que usted es uno de esos creyentes cerrados de mente, si Dios es demasiado pequeño para podernos estarnos en una sola persona que es Jesucristo. Y ahí van a seguir diciendo las cosas sin parar. Y resulta que usted se sentirá culpable por sobre todo creer la verdad. Sin embargo, usted mismo le permitió que lo hicieran. Mire, no debe permitirle que lo hagan. Usted no es culpable por creer la verdad. En otras palabras, si se queda callado usted y no dice nada cuando Dios le ha dicho que se defienda, entonces tiene motivo para sentirse usted culpable porque no hace lo que Dios le dice. Pero la culpa falsa es contundente. Pensemos ahora en el caso de la persona que quiere inducirlo, sobre todo a usted, a hacer algo malo. Por ejemplo, tenemos una persona que dice algo mal, que le dice algo malo, que le dice: mira, debes hacer esto. Y la respuesta debe ser: no, yo no haría esto. Mire, cuando alguien le eche la culpa para inducirlo y que complazca el egoísmo de esa persona, se trata de algo inmoral. Y usted no tiene por qué sentirse culpable al no hacerlo, lo que es malo, hermanos. Sin embargo, la gente, sobre todo la gente, cae en este tipo de trampas. ¿Cuántas personas o jóvenes han quedado embarazados debido a que alguien le dijo eso mismo? Si me amas, esto es lo que debes de hacer. Pero más bien debe ser así. Si de veras me amas, serás una joven honrada, piadosa y pura. Eso es lo que debía de decirse. Su plan es realmente si es serio. De manera que entonces tenemos la culpa falsa, hermanos, y también la culpa buena, y cada una de ellas tiene sus consecuencias. Y yo quiero darle una lista de esas consecuencias para que usted las anote. Escuche bien cuáles son estas consecuencias. Si yo tengo una culpa falsa, puedo sufrir entonces lo mismo emocionalmente que la persona que tiene una culpa verdadera. Así que al hablar de las consecuencias, debe tener eso en cuenta. Y bien, en primer lugar, una de las consecuencias que esto sufrirá es que va a sentir usted un rechazo de parte de Dios. En otras palabras, si usted tiene una culpa verdadera o una culpa falsa, tiene un problema en su relación con Dios y se va a sentir usted rechazado por Él. En segundo lugar, sentirá que su juicio podría ser eminente. Mire, Dios podría llamarme a cuentas en cualquier momento. La gente vive con ese mismo temor. Se levanta y se van a trabajar por la mañana y sienten sobre todo que podrían sufrir un accidente de tránsito hoy. Podría tener un accidente de regreso a casa, dicen. O mis hijos podrían hacerse hoy en casa, o nuestra casa podría incendiarse mientras estoy ausente y podrían inclusive perder mi trabajo. En otras palabras, una persona podría mencionar cosas y más cosas sin parar, mientras Satanás le está atacando de todas las formas posibles para hacer que se sienta culpable por algo y que crea que lo merece. Otra consecuencia aquí es un fuerte sentimiento de la ansiedad.
Cuando se trata del culpa de la ansiedad, la preocupación, de la presión. Y todas estas cosas van de las manos, hermanos, porque funcionan juntas. Suele suceder que una persona que sentirá un fuerte impulso en su vida, cuando se siente culpable y entonces va a tratar sobre todo pues de hacer un acto mal o tratará sobre todo de superar eso trabajando en exceso. Además, cuando usted se siente culpable, tiene una mente dividida y no importa cuál sea su ocupación, no podrá entonces tener resolución. Mire, si cada persona que tiene trabajo en este país fuera piadoso y centrada su atención sobre todo en lo que hace, nuestra economía podría salvar al mundo, hermanos. Pero esa no es nuestra condición, ya que la gente se sienta en su trabajo delante de una computadora y mirar películas indecentes y luego quieren saber por qué se sienten unos culpables. Se sienten culpables porque hacen cosas que producen culpable genuina y los sorprendente es que después dicen ellos, ¿por qué se sienten así? Es que hay una disminución de energía porque su mente se ha dividido. Y si se siente culpable, los sentimientos de culpabilidad en la vida de una persona consumen su energía. Piense, por ejemplo, hermanos, en esa gente que dice, no tengo ganas de levantarme hoy esta vez. No quiero levantarme a trabajar. ¿Por qué no tiene ganas de trabajar? Pregunta usted. Pues no lo sé, sencillamente me siento débil. Pues no tiene por qué sintiéndose así usted averigüe por qué se trata así. Ya a menudo muchos de ellos podrán decir muchas veces, pareciera que hay una nube en mi vida. Y muchas veces esa nube es una nube de culpa que divide su mente y consume su energía y además hay una sensación de castigo. En otras palabras, esa persona dice, siempre que lo merezco, Dios me va a castigar y creo que merezco ese castigo. No. Esa es culpa falsa. Y Dios se va a encargar de eso. Si usted se siente culpable, hermano, delante de Dios, habrá una sensación de inseguridad en su vida, ya que no va a sentir su sentimiento, ni tampoco va a ver tampoco su salvación. Miren, la mente de una persona también comienza a ocurrir todo clase de personas cuando ésta se siente culpable delante de Dios. Y no hay duda de que esto también será un obstáculo en su vida de oración. Piensen lo siguiente. ¿Qué ocurriría cuando usted, o más que nada, qué ocurre cuando usted se arrodilla a pedirle algo que es muy importante en su vida? Satanás le hará recordar entonces algo que ocurrió en el pasado, sea lo que sea, y se va a sentir culpable. Recuerde esto. Si hay culpa y fe en su vida, habrá conflictos. Y lo que la culpa hace es que destruye por completo, hermano, la fe de una persona. Si se siente culpable delante de Dios, fíjese entonces lo que dice estos versículos. Si en mi corazón se ha sellado a mi iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Oh Señor, hay iniquidad en mi corazón, pero por favor, escúchame de todos modos. ¿Qué pasa entonces? Que eso estropea su vida de oración y su relación con Él se arruina también por completo. No se puede vivir con culpa y tener una buena relación, hermanos de Dios. En realidad, usted no podrá tener una buena relación con nadie. Si un hombre se siente culpable y no sabe de qué se trata, también será, sobre todo, enojón con su familia. Y lo mismo ocurrirá también con las cosas que tenga. Pero los hijos también pueden sentirse culpables, hermanos, por algo que no pueden ellos precisar qué es, creyendo que a lo mejor han hecho algo malo. Yo he escuchado algunos hijos que dicen eso. Mi papá y mi mamá se divorciaron y creo que yo fui la causa de ello. Un momento. Nadie tiene una respuesta para esa situación, pero ellos pueden decirle que podrán ser los responsables. Fíjese. O la familia les dijo algo para que se sintieran así, o ellos mismos lo hicieron. Y donde existe una culpa sin resolver, habrá depresión, hermanos. Y la depresión es como vivir en medio de una nube negra, y que trae todo tipo de consecuencias consigo mismos. Y suele pasar que si una persona, hermanos, puede recibir un castigo, o si algo le pasa, entonces se siente entonces mejor. ¿Sabe cómo es eso?
Eso es como que le diga a su hijo que no haga algo y de cualquier manera lo hace. Y como fue usted el quien le fijó la norma, ¿qué pasa? Que él espera entonces que usted le discipline. No quiere que suceda, en realidad, que no lo haga. Pero sabe una cosa, después de haber sido sobre todo disciplinado, se sentirá mejor. ¿Por qué? Porque ha recibido lo que él cree que merece. Y a veces la gente cree lo mismo cuanto a Dios. La culpa falsa es algo aterrador, hermanos, en la vida de una persona. Luego tenemos otro aspecto que es pérdida del sentido de la dignidad. Mire, si una persona cree que es culpable, se siente mal. En otras palabras dirá esto: soy malo. No dirá que lo que hizo está mal, sino que muchas veces va a decir: soy malo, debido al peso de esta culpa. Y fíjese bien, porque además irá acompañado con un acompañamiento de vergüenza. ¿Ha estado usted alguna, o ha notado usted alguna vez la persona que se siente avergonzada? Se sienten y se nota en su forma de caminar. ¿Se ha fijado alguna vez, por ejemplo, cuando la gente ha sido sorprendido haciendo algo y esa persona sale por la televisión? Cómo camina hacia la patrulla y algo así. ¿Sabe que y cómo, por qué camina así? Porque está avergonzada. Y sabe que cualquiera desobedece a Dios, hermano, tiene que sentirse sobre todo avergonzada. Pero cuando usted tiene una culpa falsa y siente vergüenza por algo que no ha hecho, o por algo que tal vez alguien mal le hizo, eso no está bien. Yo me pongo a pensar entonces, por ejemplo, en toda esa gente que está divorciada y que cuando el tema sale a relucir, suelen tener esa misma sensación, entonces esa misma presión. En otras palabras, es una desgracia. Si alguien se divorció de su persona y usted no puede hacer nada por el respecto, no tiene por qué sentirse desgraciado. Mire, si alguien lo abandona, no hay nada que puede hacer nada al respecto. Créame, yo estoy en contra del divorcio, pero lo que digo sencillamente es que hay mucha gente que piensa: si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Usted puede pasar el resto de su vida diciendo sobre todo: si hubiera hecho esto y lo otro, siempre sí que ellos sirva para nada, aunque la gente siempre va a hacer lo que ha decidido hacer a pesar de todo. Es posible que usted haya amado a esa persona y que le haya dado todo lo que usted quería durante todo el tiempo que quiso, mas sin embargo, eso no va a servir de nada. Si ya ha tomado una decisión, ya la tomó. Y ni usted ni yo somos responsables de las decisiones que la gente toma. Ni podemos hacernos nada al respecto. No somos responsables nosotros de ello. Ahora bien, como hemos dicho nosotros antes, la culpa nos impide tener buenas relaciones con los demás. Piénselo sencillamente. Si usted se siente culpable al respecto con algo, ¿qué quiere hacer? Quiere ocultarme. No quiere que su gente o sus amigos lo oculten y no sabe el precio que tiene que pagar por la gente que lo va a decir con cuál culpable y cuánto puede separar esto de la gente que lo está acusando. Además, usted va a pasar por alto la voluntad de Dios y, como ya he dicho, si no arregla las cosas, eso lo va a convertir a usted finalmente a la depresión. Última cosa que yo mencionaría sencillamente es esta: usted se enfermará físicamente. No es posible, hermano, vivir con culpabilidad sin que éste llegue a cobrarse su precio. Y usted dirá: si me siento culpable, ¿qué pasará? Pues nada más quisiera decirle esto, hermanos, que el objetivo principal aquí es cómo liberarnos nosotros de la culpa. Digamos, por ejemplo, que usted se siente culpable por algo que ha hecho, o que se siente culpable aunque se ha dado cuenta de que no es por lo que usted hizo, sino por lo que alguien más lo hizo. ¿Cómo puede liberarse esa culpa? Pues mire bien, porque todo empezamos cuando entendemos lo que es la muerte sustitutiva de Jesús, lo cual quiere decir que cuando Jesús fue a la cruz, tomó nuestras cruces, nuestro castigo, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y Él lo puso sobre sí mismo para luego morir como nuestro sustituto, como el Cordero de Dios, pagando así el precio de nuestros pecados. Por lo tanto, yo tengo el derecho, el privilegio y la autoridad, hermano, de Dios, que es todopoderoso, para poder confesar ese pecado, arrepentirme de él
y que saber en mi corazón que no tengo que pagar yo por ello. Ya Él lo pagó. Pero tengo cuidado porque hay gente cuya idea de la salvación es que yo debo de confesar mi pecado, me arrepiento y debo que pasar el resto de mi vida, sobre todo, haciendo ciertas cosas para poder tratar de compensar el daño. Mas, sin embargo, no se puede. Digamos, por ejemplo, que usted maltrató severamente a su padre y se siente culpable. Pero resulta que su padre se muere. Y usted queda con el dolor, el peso y la culpa de saber que lo maltrató, sea lo que sea, que lo hubiera hecho. Así que la culpa es algo horrible. Especialmente cuando usted no puede arreglar las cosas con las personas que lo ofendió porque se ha ido. Y usted pregunta, ¿hay una forma de arreglar esto? Sí, sí la hay. Pero tiene que enfrentarse a eso y también tiene que afrontarlo, sobre todo los sentimientos de culpa, con sinceridad. Identificar la causa de esa culpa. Por ejemplo, si se siente culpable usted de algo que sabe que hizo en el pasado, entonces necesita usted arreglarse eso. ¿Y cómo puede arreglarlo? Confiéselo delante de Dios. Pero fíjese en esto. Porque confesar algo delante de Dios significa que estoy yo de acuerdo con su forma de ver las cosas y el asunto de Él. Y si he violado la ley de Él de alguna forma, tengo que pedirle que me perdone por haber violado yo su voluntad, su ley y su palabra. Sea lo que sea que haya hecho yo. Ya fuera a alguien o a mí mismo. La confesión significa que estoy de acuerdo con ese. Y arrepentirme significa que le voy a dar la espalda al asunto. Y me alejo de ello. De forma de que si usted se enfrenta a algo en su vida, hermano, necesita resolverlo. Y usted dirá, ¿cómo puedo resolverlo? En primer lugar, necesita darse cuenta usted de que cuando Jesucristo fue a la cruz, Él sufrió el castigo. Ahora bien, el castigo no es aplicable a su persona hasta que usted esté dispuesto a aceptarle. Así que debe usted recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y al hacerle esto, ¿qué viene con esto? El perdón de sus pecados. Pídale que le perdone, confíe en que lo va a hacer. No basado en el hecho de que nunca más va a pecar, sino que en el único hecho de que cuando Cristo murió, puso toda su culpa y todo su castigo sobre sí mismo. ¿Significa eso que si desobedece a Dios y le confiesa, no habrá repercusiones? ¿Pregunta usted? En realidad no diría yo eso, sin embargo, por lo que respecta a usted y a Dios, si Él le perdona algo, no tendrá nada en su contra. No obstante, hay algunas consecuencias, hermanos, que van a seguir ahí mismo, aunque Él me perdone y aunque yo me haya arrepentido. Por ejemplo, una joven sale con alguien, comete una inmoralidad y queda embarazada. ¿La perdonará Dios? Sí, así es. ¿Eliminará eso, o sea, el bebé? No. ¿Y eliminará eso una serie de problemas y pesares en su vida futura? Tampoco. Mire, si ella es prudente, va a aprender de eso. Pero esas cosas no desaparecen de ahí. Sin embargo, Dios es un Dios de perdón, de amor y bondad. Por lo tanto, si usted y yo le pedimos que nos perdone y le decimos en serio y de todo corazón, estamos entonces perdonados. Eso significa que puede dejar de mirar al cielo pensando, ay Señor, ¿no estás tú disgustado? ¿Por qué no estás disgustado? Piense ahora en lo siguiente, en que Dios entiende a cada uno de nosotros, ya que Él lo sabe todo sobre nosotros. No hay nada que usted y yo debamos decirle, porque no hay nada, ninguna información que Él necesite. Lo único que quiere de nosotros es una confesión sincera, un arrepentimiento genuino y la entrega de nuestras vidas. Y con eso va a venir el perdón, la limpieza y un nuevo comienzo. No importa quién sea usted y cuál sea su situación, hermano, pero si decide usted que se aferra a esa culpa, sufrirá las consecuencias. Y bien, hay una cosa más aquí, y es que cuando usted sabe que Dios lo ha perdonado, entonces esa es una oportunidad maravillosa, sobre todo para dar el paso siguiente, que consiste en convertir ese pecado o ese error en bendición, para que por medio de usted otra gente pueda hallar al Señor Jesucristo como su Salvador o pueda ser liberada de su culpa misma. Y ahora yo quiero preguntarle a usted lo siguiente, ahí donde está usted en esta sala,
¿Existe alguna culpa en su vida con respecto a algo? Sé que se trata de algunos asuntos suyos de nadie más, pero ¿por cuánto tiempo quisiera sentirse culpable? Mire, una de las cartas más conmovedoras, hermanos, que alguna vez he recibido viene de personas que están en las cárceles. Y es muy importante cuando nos dicen, lo mejor que me ha pasado es haber sido encarcelado aquí. Aquí encontré a Cristo y Dios ha cambiado mi vida. Algunos de ellos nunca saldrán, mientras otros lo van a hacer en algún momento. Pero ¿sabe lo que pasa? Esta gente tiene la impresión de que han hecho sobre todo expiación por lo que le han hecho a la sociedad. Si le robaron a alguien o le hicieron daño, han pagado la deuda. Y cuando se trata sobre todo de relacionarse con Dios, recuerde esto, que ese es el propósito de la cruz, de pagar su deuda. De eso se trata, de manera que usted y yo no tenemos entonces por qué vivir sumidos en la culpa. Y yo le diría sencillamente, solamente, si se siente culpable de algo, ya sea de una culpa falsa o verdadera, que por amor a Jesús, por amor a usted mismo y por su felicidad, por su gozo, por su paz, por su prosperidad y por el hecho de haber cumplido el propósito en la voluntad de Dios para su vida, que haga algo al respecto. No siga huyendo de ello. Encárguese de eso y Dios lo va a liberar. Eso es lo que quiere. Lo liberará. Porque ha dicho que vino a poner en libertad a los cautivos, hermanos. ¿De qué? De todo aquello que impida nuestra relación con Él. Oremos. Padre, cuál agradecido estamos por habernos amado tanto. Yo te pido que toda persona que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincera para poder escudriñar tu corazón y distinguir la culpa de verdadera de la falsa. Y que luego pueda encargarse de ambas clases de culpa y dejarlas atrás. Gracias, Padre, porque tú nos amas incondicionalmente y te bendecimos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, y bendiciones. Hasta luego.